Yo mismo comencé esto, hundido y consumido hasta el alma. Yo lo hice, lo que después me consumiría, siendo incapaz de salir de esto. Yo mismo me manché. Yo mismo escribí mi futuro. Yo mismo firmé mi condena. Cansada de ver mi profundo y oscuro vacío, busqué mi salida y sin hallarla, la desesperación llegó a mí. Me consumía, me mataba. Yo misma tomé las cadenas. Yo mismo me las puse. Yo lo hice. Tú lo hiciste. Pero su sangre me limpió. Gotas de sangre me limpiaron. Actos de amor me liberaron. Fue su piedad. Familia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es para mí un gusto poder nuevamente acercarme a ti a través de este medio. Quiero pedirte que puedas disponer tu corazón a escuchar lo que considero Dios ha puesto en mí para transmitirte este viernes, mejor conocido como Viernes de Crucifixión o Viernes Santo. Pero antes de iniciar, quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios y que le pidamos a su Espíritu que nos revele la cruz, que nos revele el acto más sublime y más grande que la humanidad pudo haber presenciado hace más de 2000 años. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona presente, por aquellos que nos están sintonizando, viendo, escuchando en cualquier parte, donde quiera que estén, los bendecimos. Y te pedimos que tu presencia en esta mañana llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte un poco acerca de lo que se celebra hoy viernes. Yo recuerdo que siendo muy niño, desde que tengo uso de razón, mis padres siempre me llevaron este día a la iglesia. Este día para nosotros era el recordar el suceso más grande en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, pero también de la historia de la humanidad. Yo recuerdo que nos levantábamos muy temprano, nos bañábamos, nos arreglábamos y como familia destinábamos este día para ir a la iglesia y se nos recordara lo que Isaías 53 quiere transmitir, a lo cual quiero leerlo. Pero yo muy niño tuve muchas interrogantes. Yo siendo muy pequeño había muchas cosas que todavía no lograba entender, comprender, asimilar. Y hoy pido al Espíritu Santo que me dé las palabras en las que yo pueda transmitirte y podamos aprender acerca de esto. Isaías 53, versículo 1. Desde mi punto de vista, esto es la base de todo lo que se conoce con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De esto depende una vida en este mundo y también una vida en la eternidad. Isaías capítulo 53 versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Isaías ve esta revelación, cuando Isaías logra con sus ojos espirituales percibir y ver lo que iba a suceder años después, no alcanzaba a dimensionar la gravedad de la situación. 700 años de la muerte de Jesús, Isaías logró ver a un hombre, dice la Biblia, como cordero inmolado, llevado a una cruz, envuelto en sangre. Y como te repito, quizá Isaías no lograba entender esto, pero hoy que nosotros lo podemos leer en los evangelios, hoy que el Espíritu Santo nos lo revela, podemos asimilar un poquito acerca de lo que fue en Hechos, lo que Isaías nos está enseñando. Esta imagen que Isaías está viendo, un hombre como cordero envuelto en sangre. Y en los próximos minutos, si tú me lo permites, trataré a mis palabras y quizá formas, y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, a transmitirte esta escena. Y es muy importante que tú lo sepas, porque la revelación que tengas acerca de esta imagen determinará tu lealtad, tu amor, tu compromiso y tu pasión por Jesús. Si tú logras abrir tu corazón a lo que Dios está hablando, este acto que a continuación vamos a aprender determinará tu pasión, tu lealtad, tu amor y tu compromiso a Jesús. Desafortunadamente, tristemente, estas últimas décadas o años, y hablo por mí, quizá por esta iglesia, hemos sacado de nuestros altares este tipo de mensajes que ofende quizá la vida o el comportamiento de las personas. Pero al final, esta es la base fundamental de una eternidad con Jesús. Si esto no lo aprendemos y no lo vivimos, no lo aplicamos, corremos el riesgo de pasar una eternidad de tormento y sufrimiento, pero sobre todo de separación de Dios. Y necesitamos urgentemente aprender y conocer esto. Hemos perdido o hemos pensado que nuestros pecados no tienen paga. Hemos pensado que hay una cruz sin sangre, que hay un cielo sin infierno, cuando la realidad es que hay una cruz envuelta en sangre. Hay un pecado dispuesto a aniquilar y a matar a aquellos que lo cometen. Y como hay un cielo, estoy convencido que también hay un infierno hambriento por devorar a aquellos que no se arrepientan. Ese cordero que fue inmolado, ese cordero que fue envuelto en sangre, es el pilar fundamental de nuestra creencia. Ese cordero que Isaías está mencionando y está hablando y profetizando es el pilar, es la base de nuestra salvación, es la base de nuestras convicciones, es la base del cristianismo. Y si nosotros como hijos de Dios, como iglesia, lo sacamos, no hay razón de ser por la cual sigamos existiendo como personas, como familias o como iglesia. Si sacamos esto de nuestras iglesias, recién ahí la iglesia habrá perdido la razón de ser. Y quiero asimilarlo o ejemplificarlo a través de una historia. Se cuenta que un padre salió con su hijo al parque. ¿Cuántos saben que a los niños les encantan los parques? Hay columpios, hay resbaladillas, hay juegos. Y esta historia menciona que el padre salió con su hijo al parque, y mientras el hijo disfrutaba la vida, disfrutaba el juego, disfrutaba la naturaleza, disfrutaba el ambiente, el padre sentado en la banca disfrutaba a su pequeño cómo se divertía. Después de un cierto rato, el hijo le dijo: papi, ¿me compras un helado? El papá
no poderse negar ante tal solicitud. Le dijo: claro que sí, campeón, dame un minuto, voy por tu helado y regreso. Y el padre, conforme se iba alejando del pequeño, no perdiendo la vista, porque al final del día uno es responsable de los hijos que Dios nos entrega, fue y compró el helado. Pero cuando estaba pagando y recibiendo minutos, segundos, se descuidó del pequeño, y cuando volteó, el niño ya no estaba. El padre, asustado, llegó, gritó, buscaba, pidió ayuda con las personas que estaban alrededor de él. Desafortunadamente pasaron los minutos, pasaron las horas y no encontraban al pequeño, hasta que alguien levantó la mano tras un arbusto y dijo: ¡hey, aquí hay algo! Y llegaron, y estaba el niño tendido en el piso, sin vida, y sobre él un hombre que lo había ultrajado, lo había matado. Llegó la policía, se lo llevó a la cárcel. Al día siguiente el culpable se presentó ante el juez, y esa mañana el juez llegó súper contento, llegó feliz, llegó saludando, sonriendo y haciendo sentir a todos que la vida es bella. Y llegó, se sentó en su silla de juez, y cuando vio al culpable estaba tan contento que dijo: uy, el amor es tan bueno, es tan grande, que tomamos la decisión de dejarlo en libertad. Eres libre, le dijo al culpable. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pensarías de ese juez? Te voy a decir lo que pensarías, porque yo lo pensaría si se tratara del caso de mi hijo. Ese juez es un juez perverso, es un juez malo, igual o peor que el que cometió el crimen. Si tú piensas eso, ¿qué te hace pensar que entonces Dios es un juez perverso y que pasaría por alto la maldad y la iniquidad de las personas? Ahora, si tú crees que Dios es un tirano, es un opresor, que a la primera que tú fallas, Él luego te manda al infierno, recién ahí entonces tendrías un concepto de Dios igual equivocado. Y como te decía, pensarías que Él es un tirano, es un opresor, y no hay absolutamente nada bueno o de bondad o de amor. Pero yo quiero esta mañana comentarte que el carácter de Jesús, el carácter de Dios, está combinado con dos grandes atributos que vienen siendo como las dos caras de una moneda, inseparable uno del otro. Y estos dos atributos se llaman bondad y justicia. Estos dos atributos tienen que ver con la bondad y con la justicia. ¿Qué es bondad? Es misericordia, es amor, es paciencia. ¿Qué es justicia? Es hacer lo correcto y hacer lo que es justo. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios justo. Y si tú piensas como yo lo pienso, que allá en el cielo tenemos un Dios justo, ¿qué te hace pensar que entonces pasará por alto nuestros pecados? Ahora puedes pensar: hey, pastor, pero yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo no he hecho cosas tan malas, tan graves. Puedes pensar y decir: hey, pastor, pero yo no he robado, yo no he matado, yo no he secuestrado. Bueno, sí, una canita de vez en cuando, luego pasa una chica, pierdo ahí la mirada, como que llego tarde, robo una monedita, pero eso no es tan grave. Temo decirte que allá en el cielo no hay una lista de pecados graves y pecados no tan graves. Allá en el cielo solamente hay una palabra que dice pecado, pecado. Sea grande, sea pecado, sea pequeño, es pecado. Y todo pecado tiene consecuencias. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabías que Dios estableció leyes? Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó a las personas, cuando Dios creó todo lo que tus ojos ven, Él estableció leyes, estableció principios, estableció normas. La Biblia dice que esas leyes fueron escritas en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay algo que se llama conciencia, y la conciencia dicta lo que está bien y lo que está mal. Pero el hombre no entendía. El hombre pasaba por alto a lo que su conciencia le dictaba, pasaba por alto lo que su corazón dictaba, y tuvo que bajar a hablar con Moisés y le dijo: Moisés, esto está permitido y esto no.
Y el hombre le importó 3 cuernos lo que Jesús, lo que Dios habló a través de Moisés, y violó todos los principios, todas las leyes, todas las instrucciones. Y como te decía, Dios creó el universo, Dios creó las cosas, y junto con ello también introdujo leyes y normas para protección y cuidado nuestro. Y el que tú no conozcas las leyes, las normas, eso no te exime de pagar las consecuencias si tú violas alguna de ellas. Recuerdo que hace unos meses atrás, un año atrás, el año pasado, me habían invitado a dar a un congreso de jóvenes a predicar, y tuve que pasar por Tlaxcala. Pasamos a comer y recuerdo que me metí en una calle que yo no conocía, yo no sabía si se podía o no se podía. Yo por instinto me metí a esa calle. Al final estaban los policías, me detuvieron y me infraccionaron. Yo le dije al policía: hey amigo, yo no conozco, yo no soy de acá, yo no conozco las normas de acá. Yo no sabía si la calle estaba permitida o no. Y él me dijo algo que me hizo recordar lo que siempre digo. Me dijo: joven, el que usted no conozca las leyes de tránsito de este lugar no lo eximirá de pagar la infracción. Me quedé callado. Fui a la dependencia de tránsito, pagué mi infracción, me regresaron mi licencia. Y esto nos lleva a pensar que el que tú o yo no conozcamos las leyes no nos eximirá de pagar las consecuencias si violamos esas leyes. La Biblia nos muestra en todo momento lo que podemos y no podemos hacer. La Biblia me enseña lo que puedo ver y no puedo ver. La Biblia me enseña lo que puedo y no pensar. La Biblia me enseña cómo vivir. Ahora uno puede pensar: es que Dios nos está arruinando la vida, es que Dios nos está arruinando el disfrutar de esta vida. No, si Dios introdujo leyes, principios, es por cuidado y protección. Yo soy padre de 3 hijos. Yo tengo un hogar, tengo una casa. Y en ese hogar yo quiero orden, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Y para que eso suceda, yo como autoridad máxima en mi casa tengo que implementar normas, principios para que el orden y la paz gobiernen mi hogar. Entonces yo tengo que decir a qué hora hay que dormir. Yo tengo que decir cuándo sí, cuándo no ver tele, qué programa sí, qué programa no, cuándo prestar o no prestar el iPad. Y mis hijos se tienen que someter a ellas. ¿Por qué? ¿Porque los odio? No, porque yo estoy convencido que tienen capacidades, talentos y dones increíbles. Pero si no se sujetan a esas normas, van a echar a perder su vida. Por consiguiente tendrán un futuro terrible. Y a mí me preocupan ellos. Por ello les enseño a orar, les instruyo a leer, a no ver tanta iPad, celular, porque yo no quiero que ellos a futuro paguen consecuencias por no ajustarse a las normas y principios que yo como padre estipulé. Y la ley me enseña a no matar, la ley me enseña a no robar, la ley me enseña a no codiciar, no murmurar, no engañar, no odiar. La ley me enseña a amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando se violan estas leyes, cuando se infringe algún tipo de alguno de estos mandamientos, no queda otra más que pagar las consecuencias. ¿Sabes? Si hubiera una pantalla atrás de mí, supongamos, hipotéticamente, si hubiera atrás de mí una pantalla y saliera todo lo que yo hago en privado, lo que yo pienso, te darías cuenta que soy un hombre quizá perverso. Ahora, si la persona que está al lado de ti, lo mismo, tuviera una pantalla arriba de su cabeza y tú pudieras ver todo lo que hace en privado, todo lo que piensa, te darás cuenta que no es una blanca palomita y correrías a alejarte lo más pronto de Él. Y sabes algo, allá en el cielo Dios sabe lo que tú haces en privado, sabe lo que tú haces cuando nadie te ve. Él sabe lo que tú piensas, Él sabe las motivaciones de tu corazón. A Él no lo puedes engañar.
Y ahí recién te das cuenta que no eres una blanca palomita y que de verdad eres una persona perversa como yo. Cuando nosotros fallamos aún en lo más mínimo, nos convertimos en transgresores de la ley. No eres tan bueno como tú piensas. El que nosotros violemos la ley, el que nosotros transgredamos la ley, nos lleva a merecer consecuencias de destrucción. ¿Qué aprendí siendo muy niño? Aprendí a que cada vez que alguien viola leyes, cada vez que alguien transgrede leyes, tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Y las consecuencias de mis actos, las consecuencias de transgredir la ley, siempre serán la disciplina. La consecuencia de transgredir las leyes que Dios puso en este planeta es ser expulsado eternamente de su presencia, es decir, del cielo. Y si no vas al cielo, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. No hay otra. ¿Pero qué es el infierno?, te preguntarás. Algunas de mis ovejas algunas veces me han dicho: pastor, ¿y cuándo hablará del infierno? Y viene bien quizá hoy hablar un poquito acerca de eso. El infierno es un lugar real, tan real como el cielo, tan real como la persona que está al lado de ti, tan real como la pantalla o el celular o la computadora que está frente a tus ojos. El infierno es tan real y es un lugar donde hay fuego, donde hay tormento constante, donde prácticamente el sufrimiento no cesa, no para. El infierno es un lugar donde aquellos que no tuvieron a Jesús en sus corazones, aquellos que rechazaron a Jesús, han sido depositados. Y el infierno, dice la Biblia, tal como la menciona, es un lugar de fuego, de azufre, de tormento, donde día y noche eres o son atormentados. Es real el infierno. Ahora puedes arrancar todos los textos que tú quieras. Puedes agarrar la Biblia y arrancar los textos que hablan del infierno, pero eso no hará jamás que evites ir a parar allá si no te arrepientes. Lo que quiero decir con esto es que Dios es un Dios justo, es un Dios tan bueno que a gritos nos ha estado diciendo: no vayan allá, no paren allá. Si tú transgredes leyes, ese será tu lugar. Por consiguiente, quien cavó su tumba fuiste tú. Hay algunos que piensan: no, es que Dios manda al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Te vas tú con tus decisiones y tus actos. Ahora, quiero que aprendamos esto hoy, esta mañana. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Es decir, todo aquel que comete pecado, todo aquel que infringe la ley, todo aquel que viola los mandamientos que Él estipuló, la consecuencia es muerte, es separación, es vivir alejado de Dios por la eternidad. Y para que tú puedas evitar ese lugar de tormento, para que tú puedas evitar esa separación, ese pecado que cometiste, alguien tiene que pagar por él. Todo pecado merece su destrucción, todo pecado merece muerte. Pero para que tú puedas evitar pisar el infierno, para que tú puedas evitar la maldición que genera el pecado, alguien tiene que pagar por ese pecado. Y esta mañana vengo a decirte que lo pagas tú o lo paga Jesús. No hay vuelta atrás. O pagas tú el pecado o alguien más lo paga. Y ese alguien más es el cordero que vio Isaías envuelto en sangre. Quiero que aprendas esto esta mañana. Quizá nunca lo has escuchado, pero los judíos tenían un acto que se llamaba el sacrificio sustitutivo.
¿Qué era el sacrificio sustitutivo? Era un acto en la inmensa bondad de Dios. En la inmensa bondad de Dios estipuló esto que se llama sacrificio sustitutivo. ¿Qué implicaba el sacrificio sustitutivo? Dios estaba cansado de matar constantemente a las personas que infringían la ley. Dios estaba cansado de constantemente matar a aquellos que violaban sus mandamientos, y estipuló algo que se llama sacrificio sustitutivo. Y como te decía, fue algo que en la bondad y en la benevolencia de Dios, Dios lo instituyó para tratar con el pecado de su pueblo. ¿Y qué consistía? Consistía en esto. Cuando una persona pecaba u ofendía a Dios, la ley decía que tenía que venir con el sacerdote trayendo una ovejita en sus manos. El padre de familia tenía que venir con el sacerdote y traer una ovejita. Y dice la Biblia que tenía que ser una ovejita sin mancha, sin defecto alguno. Tenía que ser pura desde la cabeza hasta los pies. Y entonces la familia venía con el sacerdote, traía la oveja, y tenía que haber un intercambio entre la maldad del hombre y la inocencia y la pureza de la oveja. Entonces tenían que traer la oveja y la presentaban al sacerdote, y cuando estaba el sacerdote en el altar, depositaban la ofrenda en el piso, depositaban la oveja, y la familia llegaba y tocaba la ovejita, y estas eran las palabras que tenía que mencionar: mi pecado, Mario, sobre ti. Y venía la esposa y decía lo mismo: mi pecado sobre ti. Y venían los hijos y tocaban a la ovejita y decían: mi pecado sobre ti. Y en ese momento el pecado de la familia era depositado en la oveja. El sacerdote tomaba el cuchillo, y la ley decía que la paga del pecado es muerte. Y cuando el pecado era absorbido por la oveja, el sacerdote tomaba el cuchillo y mataba a la oveja y rasgaba su cuello, y la sangre empezaba a fluir, y tomaban sangre de la oveja y la rociaban sobre las personas, y tomaban sangre de la oveja y la rociaban en el altar, y tomaban sangre de la oveja y la rociaban sobre aquellos, y la oveja moría. Y el sacerdote les decía: pueden ir en paz, su pecado ha sido perdonado. Y la oveja moría. ¿Cuál era el problema con este acto? Que se podía erradicar el pecado superficial, pero no la maldad del hombre. Este pecado lo que solucionaba era la parte externa, pero no la interna. Porque dice la Biblia que la maldad estaba tan arraigada en el corazón del hombre que iban a casa y volvían a hacer lo mismo, y regresaban al año siguiente y hacían el mismo acto, hasta que un día platicaron Dios y Jesús dijo: Padre, esto a nada bueno nos va a llevar. Y fue cuando dijo: Padre, tómame a mí como esa oveja y permíteme cargar el pecado de ellos, para que cuando me toquen, toda la maldad me venga a mí y toda la bondad en mí sea pasada a ellos. Eso es lo que se conoce como el sacrificio sustitutivo. Jesús le dijo al Padre: envíame a mí, yo iré. Y quiero que me prestes atención estos minutos, porque trataré de transmitirte lo que Jesús prácticamente hizo en lo que se conoce hoy Viernes Santo. Jesús dijo: Padre, yo iré. Yo quiero ser ese cordero que haga ese intercambio entre ellos por mí,
Y Jesús se hizo hombre, caminó entre nosotros y se identificó con todos nosotros. Tomó toda nuestra miseria, tomó todas nuestras debilidades. Él conocía a primera mano lo que este mundo tan caído era o tenía. Experimentó todo. Dice la Biblia que fue experimentado en todo. Jesús como el corderito, pero Jesús estiró el cuello para que se le atravesara el cuchillo y muriera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Padre trató a Jesús como tú y yo merecíamos ser tratados. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo fuéramos tratados por Dios como Jesús merecía ser tratado. El Padre trató a Jesús como tú y yo merecíamos ser tratados, por una sola razón: para que nosotros, tú y yo, fuéramos tratados como Jesús merecía haber sido tratado. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos llevar. Él tomó nuestra maldad. ¿No eres tan malo? ¿No eres tan malo? Le costaste cada gota de su sangre. Si aún sigues pensando que no eres tan malo, déjame decirte que cada gota de su sangre le costó tu salvación. Y estos minutos que me quedan, quiero pedirle a Dani que pase. ¿Dónde comenzó todo? En el Getsemaní. Dice la Biblia que estaba Jesús en el Getsemaní. ¿Sabes? El Getsemaní representaba para Jesús el lugar perfecto para comunicarse con Dios. La Biblia menciona que Jesús iba al Getsemaní a encontrarse con su Padre, a intimar con su Padre. Pero esa noche fue diferente, porque en esa noche Jesús experimentó la más grande agonía que un ser humano jamás antes había experimentado y ni después experimentaría. Esa noche estaba Jesús en medio de la nada, en medio prácticamente de la más densa y oscura noche. Y en ese momento se le apareció delante de él algo que se conoce como la copa. Mismo Jesús dijo: Padre, si fuera por ti, haz que pase esta copa. Ahora, en este momento dice la Biblia que Jesús había literalmente en su rostro sangre. Se cree que cuando se lleva el cuerpo a una presión tan fuerte, literalmente los vasos capilares de la frente son reventados por esa tensión y esa presión. Y te voy a decir algo: él no estaba tenso ni preocupado, ni estaba hasta cierto punto estresado por lo que iba a sufrir, sino porque esta copa estaba siendo llena de la ira de Dios. Te voy a decir por qué. Porque el pecado que el hombre comete desata del corazón de Dios una ira santa, y toda esa ira que el Padre albergaba en consecuencia a nuestro pecado fue puesta en esta copa. Y el Padre le dijo: bébela. Y por eso Jesús dijo: Padre, si es de ti, que pase esta copa. ¿Sabes qué estaba diciendo? No la quiero tomar, es tu ira y no la quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento Jesús, dice la Biblia, que le fue derramada la ira de Dios sobre Jesús. En ese momento la ira del Padre por nuestros pecados fue derramada sobre Jesús. Un lugar de comunión
se terminó convirtiendo en un lugar de absorber la ira de Dios. Jesús se levanta, dice la Biblia que se levanta. Uno de sus discípulos, llamado Judas, lo vendió por unas cuantas monedas. En ese momento se levanta, vienen unos soldados romanos y lo toman preso. Recién ahí comenzaba el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Lo llevan con los sacerdotes. Dice la Biblia que había alrededor de 600 sacerdotes frente a él, sus hermanos judíos, sus rabinos. Al sentirse amenazados por él, una vez le preguntaron: Jesús, ¿tú quién eres? Y él dijo: soy hijo de Dios. Y eso causó ira y coraje en sus hermanos judíos, que lo llevaron ante Pilato y decían: Pilato, queremos que lo mates. Y la Biblia menciona que Jesús fue y se presentó ante 600 sacerdotes. Y cuando empezó todo este Vía Crucis, nos menciona la Biblia, tú lo puedes ver en los evangelios, que cuando cayó en manos de los romanos, lo llevaron ante una silla, lo sentaron en esa silla, y justo ahí le taparon el rostro. Dice la Biblia que le taparon el rostro y lo empezaron a golpear. Agarraban los palos y le pegaban. Agarraban los palos y le pegaban. Y le decían: ¡Ey! ¿Quién te pegó? ¡Ey! Si tú eres Dios, dime quién te pegó. Y agarraban los palos y le pegaban. Y uno de ellos dijo: es el rey de los judíos. Oh, es un rey. Entonces todo rey merece tener una corona. Y le pusieron una corona de espinas. Y como decía el profeta Isaías, no abrió su boca, porque el corderito había puesto el sello para que alguien como tú y yo no pasara por esto. Solo él. ¿Eres rey? Te falta algo, tu cetro. Y se burlaban de él y le pegaban, le escupían, lo agarraban a puñetazos. Sangre corría por su rostro. Dice la Biblia que el sufrimiento era tal que en ese momento la gente, al verlo, lloraba de dolor, se compadecía por él. Lo llevaron al centro, lo llevaron a un lugar donde lo amarraron en un poste. Y dice la Biblia que tomaron unos látigos. Y mientras estaba él siendo amarrado en un poste, había unos látigos que tenían como ciertas cuerdas, y en las puntitas eran como balines, que cuando entraban al cuerpo de Jesús rasgaban sus músculos y en ello llevaban carne. Y lo hacían una y otra vez, una y otra vez. 39 latigazos, dice la Biblia, que nuestro Jesús llevó en su cuerpo. Por eso el profeta decía: como cordero fue llevado al matar. Lo que Isaías estaba viendo era este acto. Era Jesús envuelto en sangre. Terminaron de golpearlo y lo levantaron. Lo llevaron ante la gente. Y Pilato, en un acto de deslindarse de un hombre que él consideraba bueno, lo sacó ante el pueblo y le dijo: cada año yo perdono la vida de alguien, y en este año tengo 2 personas que ustedes consideran culpables. ¿Está Jesús o está Barrabás? Díganme a quién suelto. Y la gente a una sola voz decía: deja libre a Barrabás, y a Jesús crucifíquenle.
Todo rey, decían los que se burlaban de él, merece su capa. El ardor que su cuerpo recibía, junto con este rojo escarlata, literalmente provocaba que su cuerpo ardiera en dolor. En ese momento le colocan un palo, el cual se llamaba patibulón, así se llamaba el palo, patibulón, preparándolo para ir y ser colgado en un madero. La ley decía: maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Y él se hizo maldición por Dios para que tú y yo fuéramos bendecidos. Después de haberlo golpeado, haberlo humillado, haberlo maltratado, haberle colocado una corona de espinas, ahora era tiempo de llevarlo a lo más alto de una montaña, conocida como la montaña de la calavera, para ahí ser crucificado y ser la representación de la humillación más grande, de la burla y del quebranto más grande. No sé si sepa, pero en ese entonces morir en la cruz era el acto más humillante. Y Jesús decidió hacerlo por ti y por mí. Algunos nos quejamos porque decimos: es que Dios no me ama, es que parece que Dios no me escucha. Si tú al ver este acto no logras percibir cuánto te ama, no hay forma de convencerte que Él te ama. Llegó a la cima y lo tiraron, lo golpearon, lo tiraron. Dice la Biblia que no resistía su cuerpo y ahí tuvieron que ayudarlo. Y no porque se compadecían de él. Llegó un tal José a ayudarle a cargar la cruz. Y no es compadecerse de él. Eso creo que es de las cosas que más duele. Porque no querían que se muriera en el camino, querían verlo morir arriba de una cruz. Y dijeron: no sea que se nos muera en el camino y no veamos cómo muere arriba, mejor que alguien le ayude. No es compadecerse de él, es quererlo ver morir en la cruz. Y alguien llamado José le ayudó. Y cuando estaban en la cruz, literalmente lo estiraron, porque el hoyo donde iban a perforar sus manos tenían que estirarlo porque no daba, y le atravesaron sus muñecas. Yo no sé si alguna vez te has pegado en el hombro. Yo me he pegado muchas veces y es un dolor muy fuerte. ¿Sabes algo? Este dolor es 1.000.000 de veces más fuerte. Yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho: te amo, pero Jesús lo dijo de otra forma. Y quiero pedirte ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos. Sé que algún día más adelante vas a ver este video, pero ahí donde tú estás, sería genial que puedas cerrar tus ojos. Y esta es la prueba más grande de amor que yo he recibido de parte de Él. Les tiraron los pies, les tiraron las manos, les tiraron los pies para crucificarlo de ahí. Y cuando ya tenían la mano justo en el orificio de la cruz, se escuchó esto.
no fueron palabras, fue un acto que te decía: Mario, te amo. Dani, te amo. Madis, te amo. Y después pasaron a la siguiente mano, pasaron a los pies. Y después que ya estaba en esa cruz, levantaron la cruz. Y en ese momento la gente lo veía. Y una de las cosas más difíciles que Jesús experimentó estando ahí fue esto. Cuando ya estaba Jesús aquí arriba, miró al cielo y no vio al Padre. Por primera vez en toda la eternidad, Jesús no veía al Padre. Y en su desesperación Jesús gritó: Elohim, Elohim. ¿Qué quiere decir? Padre, Padre, ¿dónde estás? ¿Y sabes por qué no vio a Jesús? Porque Él es tan santo que cuando Jesús estaba ahí, el pecado de la humanidad estaba en la máxima expresión de Jesús. Y el Padre, siendo tan santo, no podía ver a Jesús. Creo que el sufrimiento más grande de Jesús fue que su Padre por ciertos minutos lo abandonara. Minutos más tarde miró al cielo y dijo: Padre, consumado está. La obra ha sido terminada. Y murió. Y dice el profeta que bajó y descendió hasta el abismo por una sencilla razón: para que tú no bajes. Yo vengo esta mañana a decirte que Jesús te ama y que no hay pecado en esta vida que Él no quiera y pueda perdonar. Pero ya no depende de Él, de ti. El acto más grande y sublime fue llevado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y esta mañana quiere encontrarse contigo. Piedad, lo acabamos de ver en el video. Piedad son actos de amor. Piedad es bondad y misericordia. Y no hay más grande expresión de la piedad que no sea Jesús colgado en un madero. Y si tú en esta hora quieres hacer de Jesús tu Señor, tu Salvador, ahí con tus ojos cerrados le digas: Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Y en esta mañana, tal como la familia venía con el corderito, yo vengo delante de ti y te toco a ti mi pecado sobre ti. Mi pecado sobre ti. Mi pecado sobre ti. Yo merecía ser tratado como tú fuiste tratado. Yo merecía ser quebrantado y quebrado como tú fuiste quebrado. Yo merecía morir como tú, Jesús. Pero has tomado mi lugar para que yo tomara el tuyo. Tomaste mi lugar para que yo tomara el tuyo. Y ahora, como dice tu palabra, estoy sentado juntamente contigo a la diestra del Padre. Gracias por amarnos. Gracias por entregar tu vida. Y que este viernes que recordamos
este acto tan sublime no sea un recuerdo más, todo lo contrario, que sea el inicio de una vida apasionada, entregada por y para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, sabemos que son tiempos difíciles. Y tú que has podido experimentar el amor de Cristo, la comunión de su Espíritu, la paternidad del Padre, quiero animarte a que compartas este mensaje a más y más personas. Terminará esta cuarentena y me encantará verte aquí en la casa. Terminará este descanso obligatorio, pero cuando regresemos, no te olvides de traer a alguien. No te olvides de traer personas para que así como tú has conocido y experimentado su amor, ahora ellos lo conozcan y lo experimenten. Cuídate mucho y que este viernes sea un día donde sea el inicio de nunca olvidar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.